Energía Presidencial, foro final, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo. Muy buenas noches. La energía es sin duda uno de los temas más fundamentales para el desarrollo futuro de Chile. Un tema que sin embargo ha estado relativamente ausente de esta campaña. Por eso en CNN Chile los invitamos a compartir con nosotros este foro Energía Presidencial. Algo en lo que parece que todos están de acuerdo es en que es cara y escasa hasta ahora, que faltan proyectos. Vamos a conversar si están así o no junto a nuestros invitados y comenzamos presentándolos. Comenzamos por Miguel Márquez, representante del comando de Marco Enrique Sominami. Bienvenido a este foro. Muchas gracias por la invitación. Karen Hermosilla, del comando de Marcel Clot. Buenas noches, bienvenida. Muchas gracias. Antonio Horvat, aunque a algunos les parezca extraño, viene como representante de Franco Parisi. Ya vamos a conversar de eso. Bienvenido con sonrisa en la cara. Gracias por invitarme y por permitir Franco asesorarme en su programa. Perfecto. Eduardo Vitrán, del comando de Michelle Bachelet. Bienvenido, buenas noches. Gracias por la invitación. Y entonces vamos a terminar presentando a Sebastián Bernstein del comando de Evelyn Matei. Bienvenido a nuestro foro. Muchas gracias, buenas noches. Un foro abierto, libre, la idea es conversar, intercambiar puntos de vista con respeto, pero de una manera absolutamente libre para que ustedes tengan más claro cuáles son las propuestas de los principales candidatos. Y por eso queremos partir preguntándole a todos que puedan definir cuál es la propuesta más importante, una solamente, en materia de energía de sus campañas. Y en breve, además, en breve, sintetizado. ¿En breve qué Miguel, significa? Un minuto y medio. Una propuesta, la más importante que tiene el comando de Marco Enrique Sominami en materia. Dos elementos fundamentales antes de comenzar el debate. Yo represento una candidatura, pero detrás hay un trabajo de un centenar de profesionales, aquí y en el extranjero. La segunda es que nuestra candidatura ha mostrado una coherencia feroz y precisa. No a hidroaicén y no a la opción nuclear. Ahí ya tenemos. Desde el 2009. Ahí ya tenemos una Y definición. pocos podrían decir eso. Me dijiste 1 minuto y medio, estoy tratando en los 15 segundos que me restan segundos. Lo que queremos sí decir es que ojalá la propuesta nuestra, que es energética y no solo eléctrica, la tomen todos los candidatos como han tomado desde la reforma tributaria hasta la educación pública gratuita y de calidad que nosotros presentamos en 2009. Ok. Antonio Horvat, le preguntamos a usted cuál es la más importante tal vez, o dos de las propuestas más importantes de Franco Parisi, si es que llegara la moneda en materia energética. Bueno, fundamentalmente evitar los megaproyectos. Estamos hablando de termoeléctricas que han dañado irreversiblemente zonas como Ventanas, Quintero, Puchuncaví. Proyectos que se pretenden hacer como hidroaicén, desde luego estamos en contra, y el eje va por las energías renovables no convencionales, eólicas, caídas de agua pequeñas, medianas, todo lo que es energía distribuida, también de que los consumidores nos transformemos en productores y agregar la eficiencia energética. Si nosotros hacemos eficiencia energética, podemos evitar de aquí al año 2020 que se construyan 2.600 megawatts. Es decir, no hay que hacer hidroaicén. Sebastián Bernstein, el principal titular del programa de gobierno de Evelyn Matei en materia de energía. Despejar aquellos temas que están frenando el desarrollo de energía de base. Las energías renovables no convencionales son un aporte importante, pero nuestro principal problema en este momento es poder desarrollar centrales de energía de base. Y en ese sentido no nos cerramos a ninguna alternativa. Dentro de los caminos para despejar la aceptación social tenemos algunas propuestas. Yo diría que una de las fundamentales es establecer incentivos para que las regiones y las áreas donde se desarrollen proyectos perciban beneficios asociados a dicho desarrollo. Ok. Karen Hermosilla, representante Marcel Clot, si tuviera que resumir lo principal del programa en materia energética. Mira, cualquier Estado serio tiene una política energética. Nosotros carecemos de una política energética porque tenemos un Estado subsidiario, y bueno, acá está el padre de ese modelo, el señor Bernstein, con la ley de 1982 de servicios energéticos, dona todo este lugar tan estratégico a los privados. Y ahora tenemos un problema mayúsculo en donde los ciudadanos son los mayores afectados por este tema. Por lo tanto, nosotros queremos terminar con el Estado subsidiario y refundar Chile, en donde la soberanía recaiga en el poder ¿El Estado productor? Un Estado que planifique, un Estado que diseñe, un Estado que escoja las formas de desarrollo de todos los chilenos. Sebastián Bernstein, ¿le quiere responder a la siguiente interpelado directamente? Sí, ¿El padre, no? yo sería tío, digamos, porque en realidad fuimos un equipo que colaboramos a establecer un sistema descentralizado, abierto a la competencia, no solo en la energía eléctrica, sino que en todos los combustibles, que ha sido la tendencia mundial que se ha desarrollado prácticamente en todo Occidente. Ha quedado en 3 empresas solamente: Colbún, Endesa y Asgerer. El 90% del mercado. El 90%. Por lo tanto, no podemos hablar de libre mercado. Hablamos de concentración económica en el mercado eléctrico.
ya que estamos debatiendo. Aquí lo que no interesa la concentración, interesa la apertura y la contestabilidad del mercado. ¿Cómo no va a interesar? No es la variable más importante, y esto ha sido diagnosticado por grupos transversales técnicos de distintas orientaciones políticas. En la CADE se analizó este tema y en realidad lo más relevante para que el esquema de competencia funcione es que sea abierto y que cualquiera pueda entrar. A ver, esperemos un poco, pero para que conteste, pero también, aparte, Karen, aquí Miguel Márquez del Comando Marco Enrique Ominami también levantó la mano inmediatamente cuando usted dijo que no era lo importante la concentración. El tema de la concentración económica en la generación en particular es fundamental. Explica las altas rentabilidades que son paralelas al aumento en los precios sostenidos de más de 3 décadas en los precios de la electricidad. Ayer me leí el programa de la señora Belín Matei, redactado por Eléctrico, porque en general no habla ni de la leña, 20% de la matriz, ni de los derivados del petróleo, 54% de la matriz. Él habla y hace una propuesta solamente del tema eléctrico, menos del 20% de la matriz. Y quiero que señala, se cuadruplicó la potencia. Lo que no dice, y yo te lo digo con mucha gentileza y cortesía, digo, ¿quién pagó esos costos? ¿Y quiénes fueron los beneficiados? Yo te lo digo, ¿quién pagó? Fueron los usuarios, la gente que paga 6 meses, 6% al año de aumento de las tarifas, todos los años, y lo pagó el medio ambiente. ¿Y quiénes se han beneficiado? Con terremoto, sin terremoto, con crisis económica, sin crisis económica, las eléctricas aumentan las rentabilidades sistemáticamente. Eduardo Vitrán, ¿es un problema o no que el mercado esté concentrado en 3 actores? Y si es un problema, ¿cómo? A ver, el problema central que enfrentamos hoy día es que tenemos una crisis eléctrica de magnitud. Y eso requiere... Yo creo que eso es un mito. No. Ya, vamos a ir más adelante también a conversar eso, cuando hablemos del diagnóstico. Es el apocalipsis que ha instalado la agenda eléctrica de las eléctricas para las eléctricas. Y después también en todo el tiempo para... Yo les voy a explicar por qué tenemos una crisis mayor. Durante los 6 años pasados se iniciaron proyectos, como los llamas tú, de base, de energía de base, por 2.700 megawatts. Todos esos proyectos se iniciaron antes del 11 de marzo del 2010. Todos. Y hoy día tenemos en construcción un solo proyecto de 150 megas de energía de base. Y resulta que el país crece, la minería tiene un problema serio de productividad, la minería es el principal sector que financia al fisco, con más del 23% de los ingresos fiscales. Claro, porque el otro 50% lo damos nosotros los ciudadanos. Con el 23% de los ingresos fiscales va a duplicar la demanda energética en los próximos años. Pero una pregunta que no me queda clara, porque vamos a hablar de diagnóstico, pero quiero saber antes la pregunta inicial. ¿Comparte o no que el tema de que 3 empresas generen el 90%, que la concentración en la generación es un problema? Puede compartirlo o no, pero me gustaría saber qué piensa el comandante Michelle Bachelet. Yo comparto y nosotros compartimos el hecho de que en el mercado eléctrico chileno hay insuficiente competencia. Y el hecho de que haya insuficiente competencia genera, obviamente, en el mediano plazo, precios que no son competitivos, y eso es un problema que afecta a los hogares, va a afectar a los hogares. No obstante, siendo eso un problema que viene desde antiguo, muchos años con ese problema, hoy día el tema central es la sequía de proyectos. La sequía de proyectos es un problema grave. Falta conocer la opinión de Antonio Horvat al respecto. ¿Es problema o no es problema que esté concentrado el mercado en 3 actores? Y si es, ¿cuál es la solución? Es un gran problema. Nosotros somos el país de los 3 cadenas farmacias, 3 distribuidoras de combustible, 3 empresas que se dedican a la madera, 3 empresas que se dedican a lo eléctrico. La concentración económica significa poder, concentración de poder, concentración política y concentración también de los medios de comunicación. ¿Cómo se evita abierto? ¿Cómo se evita eso? Cambiando la ley del año 1981-82 y permitiendo que entren nuevos agentes a competir. ¿Por qué? Porque esa ley lo que hace, aparte de concentrar, es de que las empresas financian al panel de expertos que verifica o fija las tarifas. Exactamente. Ellos está dinamizada la materia energética, además. Es decir, el último que entra significa el costo, normalmente el último que entra es el más ineficiente, le baña al resto de los costos. Ellos tienen una tremenda
influencia. Y eso, desde luego, Karen, no lo podemos dejar. le vamos a dar la palabra, pero una cosa antes, Karen, me gustaría saber si tienen alguna... Sí, que le vamos a devolver la palabra porque seguramente lo van a interpelar también con esta respuesta. Entonces quiero saber si tiene alguna propuesta concreta, Marcel Clot, para evitar esta concentración. ¿Qué haría? Bueno, primero que nada, abrir la matriz energética hacia las energías renovables no convencionales. En este momento tenemos 460.000 hectáreas en el norte que no se utilizan energía solar y solamente con 65.000 hectáreas podríamos duplicar la energía del zinc y al zinc. Pero la pregunta es, ¿para qué queremos la energía? Queremos la energía para la minería, ¿no? Pero ¿qué pasa con la minería? Tiene un royalty sumamente bajo, no tiene eficiencia energética. Vemos que en 10 años ha subido la demanda energética en un 48%, lo que ha significado que 65% haya subido las emisiones de carbono. Solamente el año pasado, 4,8 millones de toneladas fueron emitidas a la atmósfera. Okay. Nosotros tenemos una propuesta para... Vamos a ir a eso, pero antes... Se ha mineralizado la matriz energética entre termoeléctricas e hidroeléctricas. Pero hablemos de competencia, ¿cómo aumentar la competencia? ¿Cómo se aumenta la competencia? Un par de comentarios sobre el tema de la competencia. Yo no digo que no sea bueno tener más actores. Lo que digo es que el elemento esencial es que el sistema está abierto para nuevos entrantes. Y lo que uno ve es que en este momento la sequía de proyectos que tenemos es porque los nuevos entrantes que trataron de entrar no lo pudieron hacer. SunPower tuvo que abandonar 600 megawatts hidroeléctricos en el sur. Por eso tiene que estar el Estado Suez tuvo que abandonar Barrancones acá por las condiciones que sabemos. Castilla era un grupo externo que iba a aportar 2.000 megawatts y que cayó por razones ambientales. Entonces, no es por falta de interés de los inversionistas ni falta de competencia, sino que sencillamente porque el ambiente actual no está permitiendo que se desarrolle el proyecto. Es el problema. Y el principal responsable es el gobierno. El principal responsable de la situación que tenemos hoy día ha sido el gobierno, con una política errática, rompiendo, destruyendo. No, el gobierno. Termina la idea, señor Vitrán, y luego el señor Márquez le responde. El gobierno de Piñera destruyendo la institucionalidad. Tú sabes muy bien que la institucionalidad es un tema fundamental. Si no nos gusta la institucionalidad, tenemos varios elementos que no nos gusta, hay que cambiarla con leyes. Pero mientras no se cambie con leyes, tú tienes que atenerte a la institucionalidad. Sebastián Bernstein, que responda brevemente a lo que le acaba de decir. No, comparto que fue un error en mi apreciación del presidente Piñera de haber echado abajo Barrancones por presiones en la calle. Pero ese es un problema que está creciendo y es el que tenemos que, de alguna forma, resolver. Porque hay proyectos y no pueden entrar. Ese es el problema fundamental. Sí, no es la concentración. Veamos si están todos de acuerdo. ¿Fue un error del presidente Piñera echar abajo Barrancones o no? No. Desde hace 30 ¿No? ¿Fue un error? Desde hace 30 años, la solución a los problemas eléctricos se resuelve en Chile con una expansión física del sistema. Esto nos lleva de todas maneras a una crisis cada 4 años. Crisis que la pagamos todo. Yo me pregunto, ¿cómo las candidaturas tienen la decencia de seguir presentando la misma solución a los problemas eléctricos? Más expansión, más megas instalados, más altas líneas de alta tensión, cuando no es la solución. Vemos las crisis, las caídas del sistema. Vamos de inmediato, pero quiero que aclaremos para la gente, por favor, que tengamos todos la posición. El presidente Piñera cometió un error, dice Sebastián Bernstein. Antonio Horvath, ¿fue un error o no echar abajo Barrancones? No, porque él se había comprometido a proteger esa área. Perfecto. Ahora, lo que está faltando es planificación estratégica. Si tú dices que la institucionalidad ambiental ha sido vulnerada, pero la institucionalidad ambiental no funciona desde la concertación. Pero esa decisión fue correcta. A los que se oponen a los proyectos. Miguel Márquez, ¿fue correcta o no la decisión del presidente Piñera de echar abajo Barrancones? Es una falsa pregunta, Daniel. Discúlpame. No es una pregunta que corresponda. Porque Barrancones, Punta Alcalde, es la misma lógica. Nosotros estamos en contra del modelo. Nuestra propuesta no tiene que ver con la decisión. ¿Fue un error o no lo de Barrancones, la decisión del presidente Piñera? Por supuesto que no, pero acá el error verdadero es decir que es una crisis que nos caga a todos nosotros cuando solamente consumimos el 16% del total de energía. Esto no es la crisis de la plancha ni del secador de pelo. Acá hay proyectos energéticos que se vinculan a a de ciertos grupos empresariales y políticos. Usted dijo que el gobierno Sebastián Piñera, y apunto para acá porque acá está el representante de Evelyn Matei, que debiera tener algún grado de afinidad, pero dice que le parece mal que haya tomado el teléfono para bajar Barrancones. Pero la pregunta es, cuando hablan de no respetar la institucionalidad, el haber, por ejemplo, cambiado el uso de suelo, en el caso de Campiche,
y que haya salido públicamente el ministro de Defensa, el ministro de Interior de la época, Edmundo Pérez Lloma, a decir voy a cambiar el uso de suelo si es necesario, y que se haya cambiado después de que había sido rechazado por eso, porque no cumplía con las normativas, ¿no es también vulnerar la institucionalidad? Claro que la Contraloría es la que tiene que definir si efectivamente hubo una vulneración de la institucionalidad. Jaime, en ese caso, lo que yo puedo decir, y a propósito de las 42 centrales que tú hacías mención, las termoeléctricas. Sí, las termoeléctricas, yo quiero señalar que estos son argumentos bastante falaces, porque de esas 42 centrales, la gran mayoría, más de 35, son motores diésel. ¿Para qué? Ay, esos no contaminan. Entonces. Perdonen, el año 2007... Está 47% el carbón en las termoeléctricas. El año 47% es carbón. El 5% es diésel. Pero déjeme hablar. El año 2007, Chile se quedó sin gas natural. Desde el año 97 hasta el 2007... Porque no tenemos políticas de integración latinoamericanas. Toda la expansión del sistema se hizo en centrales de ciclo combinado para usar gas natural argentino. Y a partir del año 2004 nos empezaron a cerrar la cañería. La más clara respuesta de que no existe política energética a largo plazo. Cuando el gas natural era barato, proliferaron las centrales. El gobierno anterior fue responsable. Una pregunta para todos. Y recurrió dentro del marco de la institucionalidad a generar las condiciones para que no se apagara la luz. ¿Qué pasa con el para que no se quedaran las empresas sin electricidad. Hablando de falaz decir solo el 16% del consumo importa. ¿Quién da empleo? Son las empresas las que dan empleo. Hoy día acaba de quedarse paralizada. Una pregunta para todos. Una pregunta primero para todos. Quiero saber si aquí en el panel, quienes piensan que es verdad o no esto. Algunos sostienen que si no fuera por la minería, Chile tendría energía suficiente. Y otros plantean que la minería genere su propia energía para que se haga cargo de este consumo tan alto. Quiero saber el presidente de Antofagasta Minerals. Quiero saber qué piensan todos. El presidente de Antofagasta Minerals, ex director ejecutivo de Codelco, señaló noviembre del 2012, si la rentabilidad de las empresas eléctricas que graban enormemente los precios finales de la energía eléctrica, nosotros nos vamos a tener que dejar al negocio eléctrico. Esto es lo que permite un modelo en el cual, suceda lo que sucede, con crisis económicas, las empresas eléctricas continúan aumentando sus rentabilidades. ¿Qué le permite eso? La concentración y el tipo de modelo, tarificación marginal. A eso no hace cuestión, lo digo querido amigo, usted no hace cuestión en lo más mínimo de eso. Ese modelo agotado de la expansión física del sistema no tiene sentido. Perdón, señor Márquez, yo creo que hay que entender bien qué significa el tema de costo marginal. El costo marginal, hoy día no estamos con la ley de Bernstein del año 82. Esta ley se cambió varias veces. Hoy día los ingresos de las empresas eléctricas, los ingresos de las empresas eléctricas están determinados por las licitaciones que se hacen en los contratos de suministro o con los clientes libres. Y efectivamente la falta de capacidad y la falta de competencia, ambas generan muchas veces que no haya competencia en esos procesos. Por lo tanto, perdóneme, no es el costo marginal, que solo se usa para definir cómo se despacha la energía. Entonces aclaremos, aquí hay que efectivamente generar condiciones restableciendo la institucionalidad, pero fortaleciendo. Fue el gobierno de Michelle Bachelet que estableció una nueva institucionalidad ambiental, que este gobierno se ha demorado bastante en echar a andar. Con esa institucionalidad ambiental fortalecida, nosotros tenemos que volver a recrear la confianza de los ciudadanos en las instituciones, la predictibilidad para los inversionistas. Estaba pidiendo la palabra. A propósito de eso, creo que se entienden los puntos que han hecho todos, pero hay un punto que es la judicialización. ¿Esto es finalmente algo positivo o algo negativo que sea la justicia la que esté definiendo? Permitemos el senador porque la idea es tratar de ilustrar a las personas que nos escuchan y nos ven. En primer lugar, lo minero es solamente el 30 al 35% de la demanda. El resto es 65 al 70% residencial y también industrial. En segundo lugar, el potencial energético que nosotros tenemos en Chile es envidiable por cualquier país del mundo. Yo lo voy a mostrar así en cámara porque realmente tenemos el desierto más árido del mundo. Tenemos
en un corte transversal de la cordillera de los Andes. Basta tomar un avión de aquí a Puerto Montt y mirar por el lado izquierdo hacia abajo, ver la cantidad de caídas de agua que nosotros tenemos. Solo en la cota de energía renovable, el tema que tenemos para después, pero voy. Vamos a la judicialización. Sí, pero quiero decir que hay 18.000 megawatts sin tocar ningún valle desde Aconcagua o Santiago de aquí hasta Puerto Montt. Y respecto a las judicializaciones, ¿por qué? Porque el sistema ambiental no está funcionando. Cuando se evalúa y se hace informes técnicos por servicios competentes y después los cambian o los secretarios ministeriales votan distintos. Exacto. Y eso en la concertación y ahora, porque en la concertación el ministro Rabinet echó al secretario ministerial que votó en contra de una planta de energía en La Calera porque votó que no. Entonces lo que está pasando, y ahí apunta a nuestro trabajo, la participación ciudadana hoy en día es formal. Se le pregunta, pero no se vincula con la decisión que se toma. Sí. Y por eso es que las cosas se judicializan y se trancan. Sebastián Marzán, ¿hay que evitar la judicialización? Antes de eso quiero hacer un par de cosas que quedaron establecidas. Primero, que los precios eléctricos han estado subiendo permanentemente. Recordemos lo que pasó cuando llegó el gas argentino. En ese momento los precios bajaron prácticamente a la mitad. Y eso muestra, en ese momento estaba más concentrado que ahora el mercado. Y a pesar de eso los precios bajaron. Bajaron porque la competencia y la contestabilidad del mercado, o sea, la posibilidad que cualquiera otro llegue, hizo bajar los precios, bajaron a la mitad. Y en ese momento dejaron de ser rentables las centrales hidroeléctricas, las centrales a carbón, y eso hizo que los que tenían ese tipo de centrales tuvieran que asumir la pérdida durante ese periodo. Así que quiero aclarar esto porque defiende el punto de que lo principal es la contestabilidad más que la concentración, la concentración del mercado. Respecto a la judicialización, el tema de la judicialización deriva de una mayor preocupación de la ciudadanía por la preservación del ambiente, de ambigüedad en las normas de protección ambiental y en la ambigüedad e inconsistencia en normas que tienen que ver con el uso del territorio principalmente, lo que tiene que ver con la Ley General de Urbanismo y Construcciones, por ejemplo, o los 27 tipos de áreas protegidas que existen en el país que cubren el 98% del territorio. Hay ambigüedad en ello y eso hace que al final no se sepa qué se puede y no se puede hacer. Es positivo, pero quiero que me lo respondan también ese punto. ¿Es positivo o es negativo el proceso de judicialización respecto de proyectos que no son solo energía, sino que de varios proyectos productivos? La judicialización de los proyectos eléctricos, pero en general de los problemas de los grandes proyectos eléctricos en general vienen de mitad de los 90. La normativa no da el ancho. La normativa fue creada por aquellos que privatizaron y luego se saltaron la ventanilla y compraron las empresas. El marco normativo, no solamente ambiental, lo hicieron a su guisa. Pero cuando hablamos de conflicto, y conflictos particularmente ambientales, a mí lo que me sorprende es que sigamos hablando solamente del 20% de la matriz energética y no del 80% de la matriz. Nosotros nos hemos preocupado responsablemente de responder a todos los problemas ligados a petróleos y derivados. Tenemos una propuesta. Ligado al tema de la leña, ¿sabían ustedes que el año pasado se gastaron 4.000 millones de dólares por la contaminación ligada a la leña y a la partícula fina desde la región metropolitana hasta la 11 región por la leña húmeda? No es problema nuestro. 4.000 millones de dólares significa el doble de lo que se consigue con un impuesto. Queremos que todos hablen sobre judicialización. Karen, ¿es positivo o es negativo el proceso de judicialización? Mira, ¿por qué sucede la judicialización? Es porque, bueno, estamos convirtiendo Chile en una zona de sacrificio. Vemos Coronel, vemos Ventanas, en donde existe un patio de colegio que antes representaba la alegría en una enfermedad, porque tienen ahí la termoeléctrica La Greda. Tenemos también el caso de Tocopilla, de Mejillones, donde se concentra el 84% de termoeléctricas. Vemos un caso terrible en Coronel, Tocopilla, en Ventanas, en muchas partes de Chile. Y eso pasa porque no hay una planificación, porque estamos apelando a la carbonización de la materia energética para que las mineras ahorren. ¿Ahorran a qué costo? A un costo social. Con la dignidad de las personas no se puede jugar. Por eso nosotros queremos refundar Chile. Y para refundar Chile, bueno, hay que tener propuestas. Y una vamos a hablar ya de las propuestas. Ya, hablaremos después. Yo creo que el tema de la judicialización es una manifestación de un problema mayor. Y el problema mayor tiene que ver con la institucionalidad. Porque la institucionalidad es frágil, la institucionalidad se ha debilitado. Lo que produce es una pérdida de confianza de los ciudadanos, de las comunidades y también de los empresarios en el sistema. Y eso propicia sin duda la judicialización, porque se percibe que el gobierno en realidad
no está cautelando el interés colectivo, el interés común. En consecuencia, se recurre a otro poder del Estado, que son los tribunales de justicia. ¿Usted cree que esto viene de ahora, de este gobierno, o No, que viene de la concertación? Esto se ha acentuado en los últimos años, se ha acentuado por un comportamiento errático de la primera autoridad del país, un comportamiento errático que efectivamente da señales extremadamente confusas, y eso ha ocurrido en este gobierno. Por lo tanto, lo que nosotros creemos es que es necesario fortalecer la institucionalidad, echar a andar de una vez por todas la nueva institucionalidad ambiental que va a dar mayores garantías, efectivamente resolver temas de ordenamiento territorial, que hoy día no hay ningún tipo de señal por parte del Estado, y hacerse cargo de un problema efectivo, que es que muchos de los proyectos generan beneficios nacionales, pero generan costos locales. Y las comunidades, a mí lo que me sorprende es que sigas hablando de las mismas cosas que se han visto hace 30 años. No te he escuchado decir nada. Es necesario cambiar las reglas del juego. Es necesario estimular la ciencia y la tecnología. Las nuevas tecnologías ligadas a las energías renovables y al uso eficiente de la energía. Ellas debieran ser fomentadas en la matriz. Fue el gobierno de Bachelet el que estableció la ley de incentivo a las RNC. Discúlpame, en eficiencia energética y en particular en las renovables no convencionales, las renovables. Yo estuve prácticamente en todos los primeros estudios que se hicieron. Entonces te lo digo sensatamente. Lo que hay que cambiar es la forma de expandir las capacidades de entregar energía eléctrica en este país. Antonio Horvath, para eso hay que cambiar las reglas del juego. Antonio Horvath, ¿cuál es el rol del Estado en la oferta de energía? ¿Debe participar en la generación de energía? ¿Debe regular la oferta? ¿O debe tener un rol más bien de supervisión? ¿Cuál es el rol del Estado? Yo creo que el Estado tiene que hacer una participación ciudadana efectiva y tiene que tener una planificación estratégica. Eduardo habla de ordenamiento territorial, que por iniciativa mía lo pusimos en la Ley de Base del Medio Ambiente. Hablamos de manejo integrado a cuenca, que se está tratando de hacer desde los años 90, pero no son vinculantes. Y de zonificación del borde costero, que sí es vinculante. El Estado tiene que adelantarse en el tiempo. No puede haber puesto todas sus fichas en el gas argentino, porque cuando nosotros levantamos la mano, no, estos son ultranacionalistas, que los argentinos nos van a cortar el gas. Lo cortaron. Y todas las fichas estaban puestas en gas y tuvimos que traer gas importado. Estamos importando el 90% del petróleo y del carbón en nuestro país. ¿Y qué es lo que hacemos en forma paralela? Y del gas. ¿Qué es lo que hacemos en forma paralela? Fíjate el gráfico de ENAP, bajo los 3 últimos gobiernos, Ricardo Lagos, Michelle Bachelet, Sebastián Piñera. Esto es la deuda financiera que tiene ENAP. Estamos hablando de 5.000 millones de dólares. 4.200 millones. Okay. Bueno, la cifra que tú quieras. Perfecto. Pero ¿qué estamos haciendo ahí? ENAP tiene que tomar un rol más activo, salir a buscar petróleo y gas afuera, meterse en el gas de esquisto, hacer lo que sabe hacer y geotermia, si ya que sabe perforar, que haga geotermia. ¿Hay alguien aquí que crea que el Estado tiene que tener un rol en generar por el Estado proyectos eléctricos o se tiene que quedar los privados? Claro. Nosotros con Toda la Moneda pensamos que la educación, por ejemplo, gratuita, de calidad y de excelencia, nos va a dotar de los mejores para investigar y desarrollar energías renovables no convencionales. O sea, podemos hacer una matriz energética diversificada con nuestro desarrollo humano. Y por lo tanto, la Empresa Nacional de Energía... ¿El Estado produciendo energía? Por supuesto, con la Empresa Nacional de Energías Renovables no convencionales. No tiene ningún sentido esa propuesta. Pero está lleno de empresarios que quieren venir a Chile a producir los recursos naturales, ¿no? con energías limpias, y el problema es que hay barreras de entrada, en parte por una institucionalidad debilitada, y por lo tanto lo que hay que hacer es generar las condiciones para que toda esa inversión que tiene que ser cuidadosa del medio ambiente, ¿pero que tiene que preocuparse... ¿Para qué queremos la energía? Queremos está clara la discrepancia sobre el rol del Estado. Súper clara. Sebastián Bernstein, ¿cuál es el rol del Estado? ¿Debe ser un Estado que produzca energía o no? No necesita producirlo. Para eso hay empresarios que lo pueden hacer. El Estado debe poner las reglas. Y lo que se ha mostrado que cuando el Estado planifica suele equivocarse, y tenemos un ejemplo a mano. En el tema de la expansión del gas fue una decisión privada con apoyo del Estado. Y los organismos del Estado en ese momento apostaron también por el gas y se habrían equivocado exactamente igual. Yo tengo otro ejemplo adicional que después lo daré en su momento. Señor Márquez, ¿el Estado debe participar o no en la producción de nosotros proponemos la creación de la Empresa Nacional de Energía, dedicada a abrir mercados en nuevas tecnologías que les va a ser muy difícil entrar en este país. Un ejemplo, de que al 2030 el mayor consumo de energía en nuestra matriz va a ser transporte.
dígame usted, ¿qué instituto estudia de manera sistemática cómo vamos a mover nuestra carga y nuestros pasajeros y qué combustible van a tener? Nosotros proponemos una empresa nacional de energía que asuma los proyectos de riesgo, que asuma los proyectos que requieren de futuro, como es el hidrógeno, por ejemplo, para la mitad del parque automotriz en el mundo va a estar o híbrido o va a ser con hidrógeno. Tenemos que ir a una pausa, la primera pausa en este foro de energía presidencial. Hay mucha energía en este panel, claramente. Eso no nos podemos quejar. Pausa y volvemos del CNN Chile. Continuamos aquí en CNN Chile, estamos en vivo, estaba con mi colación yo aquí, pero vamos a continuar con este foro Energía Presidencial y queremos hacer una sección que se llama Defínase. Y por defínase tiene que ser breve, respecto de varios puntos les vamos a ir preguntando a todos. Y lo primero, ¿sí o no, señor Bernstein, a Hidroaicén? A ver, nuestra candidatura es favorable al uso potencial de los recursos. Sí, no, estimado. No. Es favorable a que se puedan usar siempre que cumplan con los requisitos de mitigación. Ahora sí, le ponemos una condición. 1, que el trazado de la línea sea aceptable. 2, que siendo una decisión que tiene que ver con un recurso de ese volumen y de ese tamaño, haya un diálogo entre el gobierno y los poderes y la opinión pública para saber si tiene un grado de aceptación mínima. Es más breve, hay que hacer un defínase un poquito más breve si es posible sobre Hidroaicén. ¿Sí o no? Que bajo esas condiciones. Bajo esas condiciones favorable siempre que se lleve a cabo una etapa de aceptación pública generalizada, porque si no el proyecto no se va a hacer por riesgo. A ver, definitivamente no, porque es un proyecto que partió costando $4.000 millones y ha escalado a $11.000 millones. Tenemos mejores alternativas, más económicas. Traer energía de 2.300 kilómetros y pretender paisajes naturales, dejarlos así, cuando los podemos mantener así y generar mucho más actividad para el país a través del turismo, el sello de producción limpia local. Todo el material gráfico ahí. Sí, casualidad que está en el rojo la línea. Es para que la vean los aviones. No, porque si no chocan los aviones. Si tiene que ser rojo y naranjo, aunque no te guste. Desde el 2009 hemos dicho que no, y claramente, no es necesaria, existen mejores opciones, mucho más barata, más eficiente, menos invasiva, aumenta la concentración en la generación y desde el punto de vista de la electricidad es más de lo mismo. Karen Hermosilla, ¿sí o no a Hidroaicén? El 81% de los derechos de agua se van a hidroeléctricas, a privados. Por lo tanto, nosotros queremos que no, pero esto igual se tiene que consultar con referéndum vinculantes, pero nuestra respuesta es no. Perfecto. La expresidenta Bachelet ha señalado claramente que tal como está el proyecto no es viable. Pero tiene a Jaime Bravo dentro del que no es viable, ¿no? Estimado, mire, bueno, yo vi algunas presentaciones en las cuales grandes personeros del grupo que ustedes tienen de expertos en energía están me pidieron un pronunciamiento. ¿Y cómo sería viable? Entonces, es un tema, tendremos que hablar más bien de hidroelectricidad. ¿Bajo qué condiciones la hidroelectricidad? No, Hidroaicén, no la hidroelectricidad. Pero hablemos en términos más genéricos. Es que no le estoy preguntando en términos genéricos. Quiero que me diga si hay alguna forma en que ese megaproyecto sea viable para el comando Michelle Bachelet. Por el momento no tenemos ninguna claridad al respecto de que eso pueda ser viable. Otra ambigüedad. No es ambigüedad. Como está ese proyecto, con lo que implica en la transmisión, con lo que implica la forma en que se usan las cuencas, nosotros creemos que no es viable. Pero en un gobierno de Michelle Bachelet no se puede asegurar que se vaya a construir o no. Depende de alguna reforma que se le pudiera hacer al proyecto. Estamos diciendo que tal como está el proyecto no es viable. Termoeléctricas, Eduardo Vitrán, para ir a hacer la ronda al revés ahora. Pero hay un tema previo. Tú descartaste, Sebastián, el tema de la planificación de cualquier tipo. También descartaron en su oportunidad que el Estado planificara la transmisión. Y por eso hay falta de competencia, porque no tienes una transmisión robusta. Yo participé en la redacción de la ley Corta 1 con Jorge Rodríguez y estuvimos de acuerdo en que se planificara la transmisión. Hablemos de las termoeléctricas en el eventual gobierno de cada uno de sus abanderados. ¿Se van a construir más termoeléctricas, sí o no? A ver, parece que no ha sido claro el tema. Nosotros tenemos que crear una institucionalidad robusta, con participación ciudadana efectiva. La participación ciudadana es para mejorar los proyectos, para echar abajo lo antes posible los malos proyectos desde el punto de vista ambiental, para evitar que se contamine a las comunidades, que es un tema fundamental. Y por lo tanto, en un marco en que tenemos una institucionalidad fortalecida, va a ser ese mecanismo institucional y no
el telefonazo del presidente el que defina si los proyectos se hacen o no. ¿Termoeléctricas en un eventual gobierno de Marcel Clout? ¿Sí o no? Rotundamente no. Hay 122 termoeléctricas afectando la vida cotidiana de las personas, por lo tanto no. Además, esto es un negocio. Vemos Isla Riesco, que tenemos que mirar la minera en invierno, cómo está ligada al Ministerio de Energía, con Bunster, que fue 20 años gerente de Copec, con Sergio El Campo, que fue gerente de la termoeléctrica Guacolda, de Asgener, y vemos que aquí hay una triangulación de influencias, hay un negocio sucio del carbón, y queremos terminar con él, queremos Miguel terminar Márquez, con las termoeléctricas. ¿se hacen o no termoeléctricas en un gobierno de Marco Enrique Soninel? En una matriz necesaria de transición, en la cual no haya lugar ni a la opción nuclear, si es que quieren continuar siendo estudios, con cierre de las centrales a carbón y más contaminante, las centrales a carbón van a tener un rol, y cada vez menor. Punta de lanza de una matriz de transición debe ser la eficiencia energética y las energías limpias y las hidráulicas. Porque, claro, Antonio Horvath, en un eventual gobierno de Franco Parisi, ¿sí o no a las termoeléctricas? Yo diría lo menos posible y en lugares donde no afecten. El caso de Puchuncaví, que mencionaban ustedes, la comuna tenía como escudo la chimenea. Obviamente que ahora la están cambiando. La sensibilidad, la valoración del ecosistema, del borde costero, hay que hacer una zonificación participativa. Si caben, transitoriamente, lo veremos. Pero tenemos mejores opciones como las centrales hidroeléctricas de pasada. Sebastián Bernstein, en un gobierno de Evelyn Matei. Te voy a contestar otra cosa como lo hacen los políticos. Quiero recordar que la matriz de renovable de Chile en la parte eléctrica tiene 38% renovable, en circunstancias que Australia tiene 10, Alemania tiene 23, Estados Unidos tiene 13. El renovable incluye las hidroeléctricas. Claro, incluye las hidroeléctricas. Nosotros tenemos un altísimo porcentaje de energía renovable comparado con el resto del mundo, con las principales naciones. ¿Termoeléctricas? Estamos abiertos a cualquier tecnología que sea económica y que cumpla con las disposiciones de protección ambiental. Veíamos 3 gobiernos en que se dice que se va a estudiar el tema y después otro decidirá. Es decir, se ha chuteado la pelota respecto de plantear una posición clara respecto a la energía nuclear. La siguiente pregunta es, ¿un eventual gobierno de sus abanderados, sí o no a la energía nuclear, señor Bernstein? Hay que estudiarla, la veo remota, pero hay que estudiarla. ¿Estudiando hasta cuándo? No, Porque llevamos 3 gobiernos. la veo remota porque tenemos otras alternativas para el mediano plazo, pero no hay que cerrarse ideológicamente a la energía nuclear. A lo mejor en el año 40, en los años 2040 o 2050 la vamos a necesitar. Entonces, ¿para qué me lo preguntan ahora? Le digo que la decisión no es necesario tomarla en los próximos 5, 6 o 7 años. Se lo preguntamos porque para algunos temas de principio. Pero estamos abiertos a estudiarla. No va a haber decisión. ¿Energía nuclear? ¿Sí o no? Definitivamente no. Y no solamente por el desastre de Fukushima, otra lámina, en la cual, fíjense, el Océano Pacífico está lleno de cesio. En los próximos 20 años va a quedar completamente marcado y se van a venir a pescar acá, como lo han desarrollado nuestro equipo. No es necesario que somos un país sísmico, volcánico, sujetos a tsunami, estudiar como cualquier ciencia aplicada para la salud, para temas de radiación Señor de otro Márquez, tipo, sí, pero en un eventual gobierno de Marco Enrique, Mónica, ¿sí o no a la energía nuclear? todos y cada uno de los estudios que se han hecho en Chile respecto a esta opción, en general tienen como gran conclusión, sigamos haciendo estudios. Lo firmó la querida presidenta Bachelet, de no hacer estudios, de no desarrollar la opción nuclear, y siguieron haciendo estudios. Un no rotundo a la opción nuclear. Es una opción que está siendo cerrada en la mayoría de los países de la OECD. Es de las más caras soluciones para generar electricidad. Tiene problemas no resueltos. Los residuos. ¿Sabe cuánto tienen que confinarlo? ¿100? ¿200 años? ¿1000 años? A perpetuidad. A perpetuidad. Y carecemos de toda la capacidad técnica e ingenieril para poder tener... energía nuclear. No somos capaces de fiscalizar una planta de cerdos y vamos a ser capaces de tener energía nuclear. Claro. Me parece que es demasiado cuando vemos que a la Chilean Way todo funciona patéticamente mal, que los ciudadanos son los que hipotecan su dignidad y su salud. Por lo tanto, no vamos con la energía nuclear. Eduardo Vitrán, ¿sí o no a la energía nuclear? En el próximo gobierno no se avanzará en la opción nuclear. Perdón. Es lo mismo que escuchamos ante Michelle Bachelet. ¿No se avanzará en desarrollarla, pero la van a estudiar? No es
un ámbito en que se considere avanzar en lo absoluto. ¿Estudiar significa avanzar o no? A nivel científico siempre es bueno seguir estudiando, como decía el senador Horvath. No para la medicina ni para otros avances, estamos hablando si van estudiando. Chile tiene que estar al día en términos científicos de todas las tecnologías del mundo, pero como opción eléctrica en el próximo gobierno no vamos a avanzar. Karen Hermosilla ha dicho no a hidroaicén, no a las termoeléctricas, no a la nuclear. ¿Cómo se produce la energía que necesita Chile para el próximo Hemos dicho sí a la geotermia, hemos dicho sí a la eólica, sí a la solar. Eso es lo importante. Vamos a mantener la hidroeléctrica para tener una seguridad energética, pero vamos a apostar a las energías renovables no convencionales. ¿Alcanza con eso y a qué precio? Mira, nosotros estamos dispuestos a destinar parte importante del PIB para poder desarrollarnos como sociedad. Acá nosotros hemos dejado a los privados que hagan lo que quieran, cuando esto es estratégico. Es como privatizar las Fuerzas Armadas. Realmente esto es ridículo seguir pensando de que el Estado tiene que tomar palco y cruzarse de brazos con todo este Pregunta tema para energético. todos entonces también, defínanse. ¿A qué se comprometen en meta de energías renovables no convencionales, año y porcentaje? Mira, nosotros tenemos un plan corto, el 2017 tener 20% y así ir avanzando hasta el 2030 con un 80% de energías renovables no convencionales. Pero ojo, ¿para qué queremos esa energía? Primero tenemos que plantearnos si vamos a seguir manteniendo el modelo exportador primario, saqueando nuestros recursos naturales, teniendo un grave costo ambiental. Primero tenemos que ver para qué queremos la energía. Eso es lo primero. Nosotros apoyamos la ley que se acaba de salir del Congreso, que plantea como meta un 20% de energías renovables no convencionales al año 2025. Quiero recordar que la primera ley que se hizo de estímulo a las energías renovables no convencionales se hizo bajo el gobierno de Michelle Bachelet, donde se estableció la meta del 10% en esa materia. Ese sistema ha estado funcionando, ha generado incentivo, hay inversión hoy día en RNC gracias a la ley que se aprobó en el gobierno anterior. Miguel Márquez, meta de energía renovables no convencionales. En nuestra propuesta, las renovables no convencionales, y yo prefiero hablar de las energías limpias, porque no tiene que ver solamente con la oferta energética, sino también con tecnologías ligadas a la generación distribuida, etcétera. En primer lugar, las energías renovables no convencionales van muy de la mano con la eficiencia energética, son fundamentales, punta de lanza de las políticas energéticas de los países de la OECD. En segundo lugar, preferimos hablar de metas sectoriales. No es lo mismo incorporar eficiencia y renovables en la minería que en el sector retail. ¿Alguna meta para sector, alguno? Superan el 2020, porque fácilmente lo podemos hacer. Y finalmente, tengo que decir que en general, no sé si estamos hablando solamente de las energías renovables en el sector eléctrico. Nuevamente yo me pregunto, ¿por qué insistir solamente en el 20% de la matriz y no en el resto? ¿Por qué no? Calor, vapor, fuerza motriz. Esas son las necesidades que nosotros tenemos. Antonio Horvath, meta de renovables no convencionales. ¿Tiene una lámina para eso? Sí, tenemos una lámina y tenemos los estudios hechos. Yo quisiera ser súper claro en este sentido. Tenemos el estudio hasta el 2025 y la verdad es que nosotros al 2020 podemos demostrar de que se puede producir 20% con renovables no convencional. No convencional suena como un nombre muy largo. Pequeñas y medianas centrales hasta 40 megas, todo lo que es geotermia, todo lo que es eólico, biomasa. Súper importante. El potencial que nosotros tenemos es envidiable por cualquier país del mundo. ¿Y el precio? ¿Cómo anda el precio? También lo tenemos. Porque algunos dicen que ahora son mucho esto más lo ha hecho competitivas. la agencia Bloomberg, que es la que de alguna manera incentiva la inversión. ¿Cómo lo hace? Costo de inversión, costo de operación, factor de carga, porque el viento en el mejor de los casos funciona un 40% del tiempo. Uno hace la combinación de ello y llega a precios competitivos. Estos son los precios del sistema interconectado central, el del sistema interconectado norte grande, que en alguna medida se van a juntar ahora. Pero todas las pequeñas, medianas, las eólicas, están compitiendo. Entonces hay que meterlas. ¿Los precios con una cara de escepticismo o lo malinterpreto? No, estaba pensando en otra cosa. A ver, nosotros ¿La meta cuál sería? Nosotros compartimos la meta que se ha acordado entre el Ejecutivo y el Parlamento en términos de llegar al 20% el año 2025. Nos preocupa de que se entre en una especie de competencia demagógica por aumentar ese monto. ¿Y por qué lo digo? Porque parte del potencial que nos permite llegar a ese 20% el año 2025, cuando uno hace estudios en serio de lo que se puede desarrollar, son energías que se llaman intermitentes. Es solar fotovoltaica que genera 1 hora al día o eólica que genera
de repente y de repente no genera. Pueden pasar 2 o 3 días. Una hora no. No, por favor. No, ha pasado 2 días en que no genera. No, eso no es verdad. Sebastián, cuando está nublado se genera menos. Yo he evaluado proyectos eólicos y proyectos solares como empresa consultora, así que las conozco bien. Entonces, bueno, déjame terminar la idea. Entonces, como tiene intermitencia, si tú exageras la cantidad, como lo hizo, por ejemplo, la candidata Bachelet diciendo no vamos a llegar al 30-30, sin saber qué consecuencias tiene, eso puede tener un altísimo costo, salvo que se puedan desarrollar las formas de energías renovables no convencionales de generación continua, como la geotermia y la solar de concentración. Y en el gobierno, la candidatura de Evelyn Matei, proponemos medidas justamente para eliminar o bajar el riesgo en la exploración geotérmica, que hasta el momento llevamos explorando y hay 0 megawatts geotérmicos, y a lo más vamos a tener 100 megawatts en 4 o 5 años más, y la solar de concentración, que puede significar un aporte muy importante. Si esas tecnologías se desarrollan, podemos aumentar las metas, pero si no, sería poco serio hacerlo. Nosotros hemos pensado precisamente que en el tema de la geotermia, todos los países que han avanzado en esa materia han compartido el riesgo de la exploración fallida. Y nosotros tenemos que ir a un esquema en que el Estado establece mecanismos de compartir ese riesgo. Tenemos un enorme potencial geotérmico que no hemos desarrollado porque efectivamente el principio de subsidiariedad en que dejamos todo el sector privado hace que ciertos riesgos el sector privado no esté dispuesto a enfrentar. Por lo tanto, en esa materia hay que avanzar. También tenemos que avanzar. Estamos de acuerdo en eso. Estamos de acuerdo en eso. Lo que no estamos de acuerdo es que hoy día se insiste en esquemas de licitación para los contratos regulados en que se excluye a las energías renovables no convencionales. Es imposible que las energías renovables no convencionales puedan participar en los procesos de licitación que está estructurando este gobierno, porque les exigen a una empresa ofrecer exactamente la demanda diaria. Y usted tiene una solar que genera 7 horas en el día, 6 horas en el día. Eso es imposible. Entonces, por secretaría, usted está dejando afuera a las energías renovables no convencionales. Dejemos que Miguel Márquez intervenga. Aquí hay un par de mitos que Sebastián lamentablemente se encarga nuevamente de sacarlo. En primer lugar, la intermitencia de las renovables. En general, las evaluaciones de los proyectos de los grandes sistemas en los países desarrollados se hacen por bloque, se complementan aquellas que son intermitentes con aquellas que son más fijas. Esa es la primera. Segundo lugar, el tema de los costos de las renovables. Depende de cómo tú las evalúes. Si tú a las renovables le sumas y le adicionas los aspectos positivos, generación de empleo, entre otras, disminución de emisiones, te los aseguro, en el corto plazo son mucho más competitivas que incluso las curvas que está mostrando años. Finalmente, déjame hacer un comentario. Lo más renovable de este gobierno han sido los ministros. La falta de política energética... 5 ministros. 5 minutos. Yo le sumaría a Tocman, que era el mismo modelo. 6, le podría decir. Eso ha sido lo más renovable. Ahora, pregunta para todos sobre un tema que es muy relevante. Respecto a las donaciones que hacen las empresas eléctricas, queremos saber si ustedes están o no de acuerdo con que puedan donar a las campañas en un tema tan sensible. Y si ustedes son financiados o no en sus candidatos, no ustedes, sus candidatos por empresas del tema energético. Lo más probable es que Karen y yo sean por la empresa eléctrica. Además, a ver, yo creo que Chile tiene un serio problema con el financiamiento de la política en general. Y eso parte porque las empresas tengan que participar donando a las campañas. ¿Por qué razón una empresa podría querer donar a cualquier campaña si no es para ejercer algún tipo de influencia en el futuro? Nuestra coalición ha planteado desde hace mucho tiempo que se debería prohibir las donaciones de la empresa. En esa campaña van a pedirle a las empresas que no les donen para ser coherentes con ese planteamiento. Mientras tú tengas una institucionalidad, vas a tener que competir con las reglas del juego. Le estoy preguntando si ustedes van a decir el mensaje público, ya que les parece mal que donen las empresas, podrían perfectamente hacer el mensaje público de pedirle a ninguna empresa que les pone. Mira, yo no tengo que ver con ese ámbito, pero lo que quiero decir es que esto hay que cambiarlo para todos. Tiene que haber reglas del juego común. Prohibirlo, okay. Aquí el que más se beneficia en general con este tipo de esquema es la derecha. Y por lo tanto tenemos que cambiar el esquema de financiamiento de la política. Yo creo que los aportes tienen que ser absolutamente transparentados y públicos. Y quiero señalar algo. En los mercados competitivos,
la gracia de los mercados competitivos es que están mucho menos sujetos, pueden estar todavía en algún grado sujetos a algún grado de manipulación, que los sistemas centralizados. Los sistemas centralizados está ultra demostrado, y por eso en parte se desplomaron los socialismos reales. Ya no existen, están sujetos a la coima, esos sistemas centralizados ya no existen. Interna. Los cielos son abiertos para los kilowatts en Europa. Entonces ahora este esquema de competencia de los cielos abiertos en Europa, prácticamente toda Europa ha seguido el modelo chileno que la concertación mantuvo, que se creó en los tiempos anteriores, y que nosotros proponemos mantener con las correcciones que haya que hacer. ¿Está bien que se permita que las empresas hagan donaciones a campañas, por lo tanto incluyendo las empresas del sector energético? No se está sujeto a un régimen general. Yo creo que si hubiera... régimen. Debe ser el régimen general nomás. Y que tenga que ser transparente, y que todo el mundo cualquiera que done plata pública. Antonio Horvath, permitir o no que las empresas donen. Yo la verdad es que invito a las personas a que voten, porque la gran cantidad de personas que no votan permiten que estas cosas ocurran. Si de una vez por todas las personas que se han abstenido, los jóvenes, toman una decisión, se van a dar cuenta que el poder económico no influye en las candidaturas. Por cierto, estoy en contra de todo tipo de donaciones, y no solo donaciones, sino que también compensaciones, porque de repente se quiere hacer un megaproyecto y se le arregla la dentadura a la gente, se le da un computador, se arregla una sede social y se trata de comprar a la comunidad. Yo creo que eso es gravísimo. La gente en Chile no se vende. Vamos a sacar otra pregunta. ¿Se deben prohibir las donaciones, por lo tanto, de empresas a las comunidades locales? Cuando hagan proyectos, digamos. Cuando hagan proyectos, claro que sí. Pero si es un rol del Estado. Ellos pagan impuestos, le subimos los impuestos y el Estado resuelve el problema de la comunidad. Pero ¿por qué se lo va a resolver una empresa gratis? Eso yo no lo entiendo. Además hay una ley de donaciones para fines culturales, deportivos, pero no puede estar vinculada con proyectos que puedan afectar irreversiblemente a esa comunidad. ¿Sebastián Merce está de acuerdo con eso o no? A ver, nosotros estamos, lo planteé recién, somos partidarios de que parte de los impuestos que pagan las empresas queden a nivel local. Y esto no como una medida de compensación por efecto ambiental. Las compensaciones ambientales corren por otro camino. Así que no es una compensación por un daño, sino que más bien para generar un atractivo para que se desarrollen proyectos ahí. Ahora, las empresas tienen que mitigar, compensar y reparar todo daño ambiental de acuerdo a reglas que están establecidas. La pregunta es si pueden donar antes, mientras están en el proceso de evaluación. ¿Está de acuerdo con eso? Yo diría que si es comprar conciencia no estoy de acuerdo. Pero existe una cosa que se llama la responsabilidad social empresarial, que se ha ido desarrollando en los últimos años, en los cuales las empresas hacen aportes voluntarios, por ejemplo, a construir o a mejorar una escuela o a hacer un estadio, y lo hacen. Yo no soy nadie para decir si lo debe hacer o si debe prohibirse. Correcto. Eso es un problema de la comunidad con la gente, y yo soy partidario de la descentralización y no de la planificación centralizada. Para que cierre, las dos preguntas en una, entonces. Pero a mí no me preguntó. Y a mí tampoco. Tranquilo, ya viene. Ya vamos. Bajen el voltaje. Señor Márquez, ¿de acuerdo o no de acuerdo con que puedan donar las empresas a los candidatos? Y la segunda pregunta, ¿de acuerdo o no de acuerdo con que puedan donar a las comunidades? La primera pregunta, desde el principio de este año, el vendaval de artículos que prometían el apocalipsis eléctrico, de la cual se hace eco mi querido amigo Vitrali, ha sido tal, a través del Mercurio y la Tercera, que no es necesario que las empresas eléctricas aporten dinero directo. La campaña, casi el terror de que vamos a quedar a oscuras, por si no aprueban vamos a quedar a oscuras. Por si no aprueban Hidroicel, si no aprueban la carretera eléctrica. No nos vamos a quedar a oscuras. Señor Márquez, por favor. Créanme, hace casi innecesario que haya un aporte directo, aunque todos lo sabemos que no hay. Es más, gracias a las empresas eléctricas estamos debatiendo. Qué paradoja, qué ironía. Son las empresas eléctricas que nos permiten y nos dicen discutir sobre el 20% de la matriz y no de todos los problemas ambientales y energéticos que nosotros tenemos. La leña, insisto, el petróleo derivado, 54% que estamos dejando de lado. La pregunta la hacemos nosotros y la pauta la pone CNN Chile solo para aclarar ese punto. Carmen Hermosilla, ¿debe permitirse que donen o no las empresas a comunidades locales? Más allá de locales? eso, para generar desarrollo en las comunidades, nosotros queremos hacer 70.000 viviendas anuales en donde haya una infraestructura de cogeneración eléctrica. Eso solucionaría gran parte de este problema. No tendríamos apremio energético si cada ciudadano tuviera una infraestructura eléctrica en su propia casa.
Eso, primero que nada, y también en el plano energético cambiar el paradigma de movilidad. En este momento tenemos un sistema público de transporte pésimo, no tenemos ciclorrutas, no tenemos ninguna eficiencia en transporte. ¿Y lo de las momento. donaciones? Lo de las donaciones me parece patético. Se hace cohecho, se hace clientelismo político y no se deja a la gente soberanizar su vida. Y en este momento nosotros en Todos a la Moneda queremos que la gente se comprometa votando y haga un nuevo Chile. Eduardo, un Chile digno. ¿Las donaciones a las comunidades son compra de conciencias o responsabilidad social empresarial? Yo creo que hoy día hay elementos que son rayanos en la corrupción respecto a muchos proyectos donde básicamente se hacen aportes a quien grita más, a quien extorsiona, y no necesariamente para beneficiar a las comunidades. Por lo tanto, a mí me parece que el sistema que hay hoy día es malo. ¿Lo pretenden prohibir? El sistema que hay hoy día es malo. Lo primero que hay que garantizar es que se mejore la preparación de proyectos, de tal manera que tengamos proyectos que no contaminen, que tengan pocos impactos en la comunidad. En segundo lugar, efectivamente, la visión que uno debe promover no es la visión que habla Sebastián de responsabilidad social empresarial, porque eso suena como a una caridad para comprar voluntades. De lo que se trata es de un concepto distinto, generar valor compartido. Hay a veces inversiones que son necesarias para las empresas, pero que también son importantes para la comunidad. Pero en concreto en el programa Y está por lo prohibido, tanto, en el programa de Michelle Bachelet está prohibir que las empresas puedan donar mientras están en proceso de evaluación, ¿sí o no? No, no está en el programa, no es un tema Porque que no se tienen pueda... programa. No, sí tenemos programa, ya está entregado el programa de energía. ¿Cuándo así la vamos que a conocer? Pronto, muy pronto. ¿Pronto? Esto es como la Sí. promoción de la televisión. En todo Sí, caso, nos queda mucho, antes del 17 de noviembre. Antes, sin duda, antes. En todo caso, se han ido entregando diversas partes del programa en distintos ámbitos, así que se ha ido conociendo de a poco el programa. Ok, ¿cuándo está el programa completo, Marcelo Flor? Mira, nosotros ya lo tenemos el lunes en la página y ya tenemos muchos de los ejes centrales que la gente los conoce. El lunes en la sobre. página. ¿Cuándo está el programa de... Bueno, el de Daniel Matei ya lo tenemos, Mierda. se acaba de anunciar. ¿El de Franco Parisi? Acá está, en las imágenes parte del programa. Ya, el programa completo. En la imagen que fue larga, porque parece tengo mi duda. ¿Ya? Será muy ¿Y metido en ¿Hay fecha esto. para entregarlo? Se lo tenemos en 2 semanas. En para 2 que- semanas. ¿Marco Y Enrique Jominani? puedo pasar otra lámina. Marco Enrique Jominani, Ahí, tenemos ahí, que ahí. comercial. La tenemos lista, pueden ir a la página web. Tenemos un programa La Buena Leña, tenemos un programa para los precios de los combustibles y la creación de un fondo para romper con la vulnerabilidad y la dependencia, y tenemos una propuesta de una matriz de transición. Vamos a Pausa entonces aquí en este foro de energía presidencial y regresamos con temas también políticos y energéticos. Ya estamos de vuelta en el tercer bloque del Foro de Energía Presidencial. Yo tengo una pregunta que tengo que hacerle por curiosidad al senador Antonio Horvath. Usted es militante de Renovación Nacional. Renovación Nacional tiene como candidato oficial a Evelyn Matei. ¿Por qué está usted aquí en nombre de Franco Parisi? Mire, yo la verdad es que con Franco y Antonino somos amigos hace mucho tiempo y trabajamos en temas comunes también hace tiempo. Y la verdad es que no he encontrado el espacio para la energía renovable, para temas de generación residencial, ley que yo mismo saqué y fue promulgada el 22 de marzo del año pasado, va a votar por cuyo Parisi, no por reglamento yo estoy evaluando esa situación, pero estoy apoyando un programa que creo que va a jugar No- un rol relevante no tiene- en la segunda vuelta. Antonio Horvath no tiene decidido entonces si va a votar por Franco Parisi o por Evelyn Matei. Yo creo que eso en este minuto no es lo más relevante para mí. pero la pregunta es No, si no, usted todavía no lo decidido. tengo definido y yo creo que esta Lo es una está candidatura representando a París, que, ¿verdad? sí, Cuidado. claro, con mucha amistad y estamos asesorándolo en su programa. Yo te Y lo dije en pregunta- este mismo set una vez con ustedes. En segunda vuelta debieran hacer un pacto de apoyo mutuo, ¿no? Bueno, eso lo van a decidir los electores. Lo que pasa es que nosotros estamos configurando un equipo de trabajo para que esto continúe en el tiempo. Y yo creo que van a haber sorpresas en la medida en que la gente se atreva a ir a votar, porque hay 6 millones de votantes que no se sabe si van a estar o no en la elección. Si ellos toman la decisión, yo creo que Franco puede pasar a segunda vuelta. Rápidamente, nota al gobierno de Sebastián Piñera en materia de energía, de 1 a 7 como en el colegio. Sebastián Bernstein. Voy a contestar como los políticos, contestar otra cosa. Primero, contéstenos la pregunta. No, es una contradicción a las cifras que dio Va a ser un paso. Va a ser un Eduardo. paso. Se han instalado 1.500 Antonio Horvath, de megawatts. 1 a 7, la nota para Sebastián del gobierno de Sebastián Piñera. años. Yo creo que tiene... Dije los 6 últimos o sea, años. este año se va a componer, 2.700 yo creo que anda por el 4,5. 4,5. Miguel Márquez, nota para el presidente Por Piñera favor, en no las materia conversaciones energética. paralelas, estamos con este tema. ¿En materia energética o en materia En eléctrica? materia energética, Un 3. un 3. Un 2 tirado para el 0. Eduardo Vitrán. Un 3, Y al gobierno de Bachelet, Eduardo Vitrán, ¿qué nota en materia energética? un 6, Karen Hermosillo.
2 también. El mismo 2. Miguel Márquez. Miguel Márquez. 4. Un poquito mejor que Piñera, pero es un 3 y un 4. Antonio Horvath. Un 4 porque pudo haber rechazado a Aysén con 2.600 observaciones y no se atrevió. Sebastián Bernstein le va a poner nota. Piñera y Bachelet, quedó pendiente. Me da la oportunidad para Sí, claro, Piñera. le damos una segunda oportunidad. Está rindiendo examen de repetición. De marzo. Un 5 ¿A quién? a Piñera. ¿Y Bachelet? Un 5 también. Ah, mire. Bacheletista aliancista. No, es Es la consultor. nueva mayoría que No, haga todo. Oye, no, me tocó trabajar con gente pero del gobierno aclaremos- Bachelet aclaremos- en buena onda. Aclaremos el tema. La ley de energías renovables no convencionales, gobierno de Bachelet. La Agencia de Eficiencia Energética, gobierno de Bachelet. 2 terminales de ciclo para GNL, para gas, que es lo que nos permite resolver el problema argentino sin tener demasiado carbón, en el gobierno de Bachelet. El aumento de los precios de la energía durante el gobierno de la Bachelet sumaron, en promedio, al año de los combustibles, 10% al año, en promedios móviles muy suaves. La deuda, la más grande deuda de una empresa del Estado, ENAP, llegó a 6.200 millones de dólares a fines del gobierno de Bachelet. Pero Miguel, y yo podría seguir... Miguel, discúlpame. Una pregunta, Todo lo que tú haces de la expansión- Miguel. déjame decir, Pero deje que termine primero Miguel y después le pregunto. todo lo que tiene que ver. Pero no, Mira, Miguel. todos los logros de la habla con la expansión. verdad. Todos Habla los con la logros, verdad. escúchame, todos los logros de la expansión. ¿Cuánto física costaba el gas de Argentina? del sistema significa que alguien lo pagó. ¿Cuánto Y eso yo te lo costaba digo el que gas no. de Argentina? Chile importaba gas de Argentina a $2 por millón de BTU. $2. Cuando nos cierran la cañería y tenemos que hacer 2 megapuertos para traer gas, nos cuesta entre 10 y $15 por megawatt, por Estimado, millón de querido BTU. amigo, Entonces, las empresas gaseras hay chilenas magia. rentaron en menos de 5 años su inversión. Hay magia. Los únicos que perdieron por no tener ¿Sabes una política qué? clara de largo plazo fuimos nosotros. Estás engañando y fue a la el medio ambiente. gente. No, para nada. Estás para engañando a nada. la gente. Metrogas Nosotros rentabilizó no todas sus inversiones. tenemos que traer el gas de Trinidad y Mira, Tobago. Tenemos escúchame. que traer el gas de Trinidad y Tobago. Inglaterra, y nos cuesta. Inglaterra, que tenía gas natural, prohibió seguir instalando y proliferando Exacto, las centrales a gas natural de voluntad ciclo política, combinado, señor Vitrán. porque quedaba poco gas. Miguel. Los contratos con Miguel, Argentina si decían, tú te opones también al prevalece gas la Constitución natural, argentina. quiere decir Para que nada, quieres, para quiere nada. decir que quieres que cerremos el país, Estimado, que congelemos. yo hago una matriz diversa, donde el shale gas, el tail oil, lo que está de moda, todas tienen su lugar. Pero para eso yo tengo que tener una visión de país Mira, estratégica. Señor Oye, Vitrán, a ver, vamos a seguir con otros temas, pero ¿hay alguna autocrítica respecto a lo que hizo la concertación en materia energética? Porque usted puede decir, pasó lo de Argentina, ok, pero para Yo voy a atrás hablar del gobierno de Bachelet. No, pero yo le Yo estoy preguntando... voy a hablar del gobierno de Bachelet. Pero me Yo imagino lo que no es un puedo gobierno decir- aislado, es un gobierno Yo que... lo que le puedo pero decir... Michelle Bachelet fue también ministra de otros gobiernos, es una Ella fue continuidad... ministra de entiendo. Defensa y ministra de Lo Salud. sé, pero En hay una todo continuidad caso, ideológica. En todo Va a pasar caso, también, ya. En todo caso, que perdimos. el gobierno de Bachelet enfrentó una situación extraordinariamente Esa no era la pregunta en todo caso, era si había una autocrítica a la materia energética de la concertación. Si nos quedó claro eso. Y fuimos capaces de salir adelante. Bueno, pueden prometer ustedes Lo energías que más no limpias. fue capaz de hacer este gobierno, que no fue capaz, que hoy día tenemos una situación en que después del 2015 no tenemos nuevos proyectos de base. Vamos, Miguel Márquez ha insistido bastante en un tema, que no hablemos solo del tema eléctrico, sino del tema energético. Le damos a dar la razón. Hablemos del tema, por ejemplo, ¿cuál es la principal propuesta que tienen en el tema de los combustibles? Una propuesta breve para que todos podamos una marcar las gestión propuestas. sustentable de los precios de los combustibles, que puede significar una disminución de a lo menos 3 UTM de la que se está pagando por la gasolina. Hoy día, el impuesto específico de los combustibles lo paga el 20% de la población. Proponemos que lo paguen todos. Con eso disminuimos, podemos mantener la recaudación tributaria, 2.000 millones de dólares al año a fines del año pasado. En segundo lugar, estamos convencidos de que en la medida que nosotros creamos una empresa nacional de energía y rescatamos el mayor valor y el mayor activo que tiene que es su gente, podemos emprender nuevos horizontes, romper mercados y abrir mercados para que la pyme luego asuma eso. Perfecto. Karen Hermosilla, más allá del tema eléctrico, el tema energético, principal Como propuesta. hablaba del paradigma de movilidad, en un país tan largo como Chile, no se entiende por qué no hay líneas de trenes para todo el país, por qué solamente hemos privilegiado las carreteras concesionadas, por ejemplo, por qué se robaron el tren en el gobierno de la Concertación de Lagos, Ajenjo, y luego no se hizo nada. Propuestas que Bueno, vengan eso importantes. vamos a hacer, pues vamos a tratar
intentar de poner todas las energías y también invertir gran parte del PIB en todas estas políticas que van a ser a largo plazo. Eduardo Vitrán, propuestas en que ya no tengan que ver con electricidad, sino que con combustibles. Un tema central en el cual hay que perseverar y avanzar, y en este gobierno se interrumpió lo que veníamos avanzando, es el concepto de eficiencia energética en términos amplios, no solo en términos de electricidad. En el gobierno anterior quedó listo un decreto que establecía estándares mínimos para distintos tipos de artefactos, de tal manera de no tener que comprar, la gente que no sabe, una serie de aparatos que son tremendamente ineficientes en el uso de energía. ¿Qué propuestas Este hay? gobierno lo paró. Restablecer estándares mínimos en materia de eficiencia energética, no solo a nivel domiciliario, sino que también a nivel industrial y otros niveles. Específico, ¿qué piensan de En eso? segundo lugar, en la propuesta tributaria que sí. se presentó, ustedes recuerdan que hay un ámbito en que se plantea respecto al diésel o al diésel industrial. Pero en realidad, de lo que se trata no es solo enfocarse en un combustible, porque ese combustible puede ser sustituido por otros. Por lo tanto, lo que nosotros proponemos es que haya una estrategia de largo plazo, que además es consistente con el convenio que se estableció en Copenhague, el acuerdo voluntario el año 2009 del gobierno de la presidenta Bachelet, al año 2020 de establecer una reducción de gases de efecto invernadero. La manera eficiente de avanzar en esa materia es cambiar los precios relativos, cambiar los incentivos. Y por lo tanto vamos a avanzar en esa materia. En materia de eficiencia energética. Para que todos podamos hablar, por favor. No, pero brevemente, en materia de eficiencia Es que eso viene después, no, eso viene después, a otra ronda. El tema de eficiencia energética es otro tema. Sebastián Marstein y Antonio Horvath, una materia en tema de combustibles. Sebastián Marstein. Primero, un límite a la recaudación por impuesto específico de gasolina. A medida que va aumentando el consumo, pensamos que debe ponerse un tope y eso beneficia a los usuarios de gasolina que están pagando un impuesto excesivo. Populismo puro. No, son impuestos excesivos que no tiene por qué pagarlo eso es populismo. la clase. ¿Qué quiere? Que toda la gente use auto. Hay que promover el transporte público. No queremos tenemos que invertir en transporte público. Los impuestos a la gente por razones indebidas. Pero los que pagan ese impuesto son los sectores medios y altos. Es un impuesto que es progresivo, que es un impuesto verde, que lo podemos usar en ciclovía, lo podemos usar en parques. Hace 20 años atrás. Queremos ponerle un tope al monto total de recaudación por impuesto específico a la gasolina. Después queremos establecer esquemas de coordinación, si es necesario, para la importación de shale gas, porque las importaciones requieren volúmenes mínimos y en ese caso que se puedan poner de acuerdo los distintos agentes. Y démosle paso a Antonio Horvath para que pueda decir su propuesta en este tema, combustibles. Bueno, en primer lugar, el impuesto específico no lo pagan las mineras, no lo pagan una serie de industrias. Yo creo que por ahí hay que hincarle el diente como corresponde para equilibrar las cosas. En segundo lugar, hay que abrirse a cambios de petróleo, de benzina. Nosotros en la región tenemos un proyecto piloto para el alcohol con nado forrajero. Podríamos independizarnos de la benzina. Del mismo modo se puede hacer en otras regiones de Chile. Y hay que usar la electricidad más económica, la renovable, en electrificar el sistema público de transporte. Nos dimos el lujo de sacar los trolebuses. En todas partes del mundo los trolebuses funcionan. Funcionan incluso los tranvías. Gas natural en transporte público también, con menos contaminante. Híbridos, gas natural, híbrido. ¿A todos les parece bien? Karen Hermosilla, propuestas concretas de su candidato para eficiencia energética. Usted misma ha dicho que es importante, que es un mito que estemos tan complicados en el tema energético, pero además ha dicho que es importante trabajar el tema de materia energética. ¿Qué propuestas concretas? Eficiencia energética, todos los edificios públicos y privados tienen que someterse a energías renovables no convencionales. Es el gasto, pero excesivo, hay un derroche de energía. Vemos los moles, cómo están todos encendidos con las luces hasta en la noche. Lo mismo en las oficinas públicas. ¿Alguna meta? Eso hay que rebajarlo. Mira, hay un 40% que se puede reducir. Incluso la Comisión Técnico Parlamentaria lo dijo. Por lo tanto, tenemos que apelar a ese tipo de eficiencia energética que en realidad no es cambiar la ampolleta, no es hacer ese tipo de cosas. Ni apagar el piloto del gas. Ni apagar el piloto del gas, ni ducharse menos, sino que tener una política concreta y específica en torno a las energías renovables no convencionales. Estamos aquí aportando porque tenemos el aire acondicionado apagado, así que estamos todos pasando por ese tema de eficiencia energética. En el gobierno de la presidenta Bachelet se aprobó una ley para promover los paneles termosolares.
porque efectivamente en los hogares eso puede permitir, especialmente en la vivienda nueva, que es muy fácil incorporarlo. Claro, Este gobierno se demoró 2 años en implementar esa ley. Esa ley está expirando ahora, está expirando, no la han renovado. Nosotros vamos a renovar cuando seamos gobierno y vamos a promover aún más ese mecanismo, porque creemos que desde Arica hasta Puerto Montt hemos hecho los estudios, es socialmente y económicamente rentable el que podamos usar el sol para poder calentar agua en los hogares. Miguel Márquez. Estaba hablando de los paneles solares térmicos. La eficiencia energética, nosotros tenemos una propuesta muy concreta desde el 2009. Si el Consejo Minero 16 ahorrase entre 1 y un 2% durante el periodo que toma un plan de obra, 10 años, es posible ahorrar entre 1.500 y 2.000 megas. Esa es una medida concreta. En segundo lugar, tengo la impresión de que hay una confusión. Panel solar térmico para calentar agua no tiene absolutamente nada que ver con la electricidad. No tiene que y el panel fotovoltaico. Pero con eficiencia, estamos hablando de eficiencia energética. Si hablamos de eficiencia energética, deberíamos, en el sector residencial en particular, continuar con los subsidios y multiplicarlo a lo que es la aislación de las viviendas, incluyendo el stock de viviendas antiguas. Antonio Jorge. Bueno, en primer lugar, la eficiencia energética permite, y estamos trabajando en eso, y hay que reforzarlo, pero muy fuerte, en lo que son la aislación térmica de las viviendas, que hoy en día es subsidiado como un plan de vivienda, y por lo demás es nuevo, eso desde ahora. No basta con entregar una ampolletita más económica. En el transporte lo vimos, lo que pasa lo mismo en la industria. Y lo otro que se han dejado de lado es la cogeneración. Hoy en día en los hospitales, en las escuelas, en las industrias, nosotros podemos reaprovechar la energía que ahí se consume. Y con eso bajamos o generamos 2.000 megawatts, 2.600 por eficiencia energética y 2.000 por cogeneración. Hay que secar la leña, como dice. Y la leña, de paso, se están cambiando los artefactos, eso es un programa nuevo, y hay que universalizarlo para que efectivamente se use leña certificada, que no dañe los bosques, y que además se combustione bien. Hay que certificar primero, ¿quién no ha leña dado su seca. propuesta? Ese tema es clave. Su propuesta para eficiencia energética. A ver, los mejores mecanismos para la eficiencia energética son que los precios reflejen los costos reales y la gente pueda tomar sus decisiones en forma descentralizada. Segundo, déjame terminar. Esa es una primera condición, que los precios reflejen las condiciones y hay que preocuparse de eso. Y eso ha producido medidas de eficiencia energética. Nadie puede imaginar una industria con los precios que hay de la electricidad después de la situación de la crisis de gas que no esté tomando medidas de ahorro, y lo mismo los hogares. Segundo, información. Y tercero, programas de promoción como los que se han ido realizando en gobiernos anteriores y en estos que se están manteniendo. Por ejemplo, programas de etiquetado de equipamiento, de modo que se sepa que es lo que se consume. Y en particular nosotros proponemos estándares obligatorios para los establecimientos públicos, no para los privados, en los cuales cada uno será dueño de saber qué los usa, al mismo título que cada uno elige el auto que quiera comprar para manejar, tiene que sea eficiente o no eficiente. Tú confías demasiado en la... Confío mucho en la persona. Pero hay tiene la palabra, por favor. Mira, ¿cómo uno puede ver la ineficiencia y la estupidez incluso de una falta de política? Es que las casas que se construyen en Arica son iguales a las de Magallanes. O sea, no se ocupa ninguna inteligencia en esto. Como ustedes decían, la aislación, la iluminación y la cogeneración tienen que ser clave en la construcción de las viviendas sociales, y no solo viviendas sociales, sino que imponer a todas las inmobiliarias que eso esté integrado. Miguel Márquez. Respecto a la eficiencia energética, si uno hace un pequeño esfuerzo de evaluar en qué han resultado los esfuerzos espurios del gobierno recién pasado, pero también del gobierno de la concertación. El 2008 cayó déjame terminar. La intensidad energética, es decir, la cantidad de energía por bien o servicio producido, se mantiene igual o aumenta. Eso habla mal. Derrochamos muchísima energía. En segundo lugar, hay otro comentario respecto a la eficiencia energética. Las mejores soluciones a los desafíos y problemas energéticos no están en la oferta ni en el sector energético. Están en el tipo de ciudades que nosotros instalamos y propiciamos, en el tipo de proceso en la minería y en la industria que nosotros fomentamos y ayudamos para que sean menos voraces en agua y en energía. Están en el tipo, finalmente, de viviendas que nosotros... Pero Miguel, el 2008, el 2007... se produjo un desacople
del crecimiento de la demanda por electricidad en relación al PIB. Y eso fue fruto Discúlpame, del programa. No, es cierto, véanlo. Si tú vas por Efectivamente fue, miren los números. Y eso fue fruto de un programa muy agresivo de eficiencia energética que desafortunadamente perdió ímpetu en este gobierno. De eficiencia energética, una medida agresiva de intervención. Aparte de los sellos. No, se hizo a nivel del sector público. Por favor, se hizo un programa a nivel del sector público, se trabajó con las municipalidades, se trabajó en el tema del alumbrado público, se cambiaron las ampolletas a ampolletas LED en el alumbrado público en las municipalidades. Eso genera importante. Estoy diciendo que hubo años como el 2008 en que el PIB creció un 4%, en que el consumo de electricidad prácticamente no creció. Entonces esto funciona, pero hay que ser perseverante, hay que perseverar. Nos quedan poquitos minutos y un tema muy importante que le interesa mucho. Yo quiero hablar de esto, que es el tema de los precios de la energía eléctrica. ¿Cuánto paga la gente por la energía eléctrica en sus casas? ¿Es posible, efectivamente, evitar que suban los precios o van a subir de todas maneras en los próximos 4 años? Partamos de Eduardo Vitrán, todos van a tener la palabra en este tema, pero brevemente, porque nos queda poco tiempo. Quisiera mostrar acá, esto que está en rojo es las necesidades no cubiertas por contratos de suministro para los años siguientes, partiendo del año 2013, porque ya se han declarado 2 licitaciones desiertas, y lo que hay que saber, y lo que tiene que saber la gente, es que los contratos vigentes que vienen del periodo anterior, del gobierno de Bachelet, estaban a $80 el megawatt hora. El gobierno ha hecho licitaciones con un techo de $129. ¿Por cuánto van a subir los precios? $129 por megawatt hora y se declaran desiertas. Quiero contarle, el metro acaba de hacer una licitación y se ha declarado, nos va acabando el tiempo, necesitamos brevemente saber si es inevitable que suban las tarifas. Estamos recibiendo una herencia de este gobierno que nos va a implicar un impacto en las tarifas. Y por eso que los primeros 100 días de gobierno, lo más importante es enfrentar con un plan de emergencia la crisis energética que nos deja este gobierno. ¿Es cierto que está dejando un legado a este gobierno y van a subir los precios? Que es inevitable que suban los precios. Los precios van a subir en esas licitaciones, pero van a tener un bajo impacto porque afectan a un porcentaje muy bajo del volumen total licitado. Si uno analiza el impacto a nivel de los consumos residenciales, va a estar probablemente en el rango del 1,5%, 2%. 25% en 2017. 2% en 2017. No es 25%, no estamos hablando de precio mayorista, estamos viendo el porcentaje en que afecta a los consumos existentes. Entonces, hay que ser riguroso en eso. Se nos acaba el tiempo. Así que, segundo, el problema que se estamos enfrentando, ya lo dijimos en la primera ronda, es que no se están pudiendo hacer proyectos. Entonces ahora no se saca nada, ni es pertinente echarle la culpa al presidente de la República. Hay condiciones del país que están haciendo muy difícil hacer proyectos. Y se han caído 3.000 megawatts termoeléctricos y 1.000 megawatts hidroeléctricos, no por culpa del presidente de la República, así que no le echen la culpa. No me coma los minutos. Se acabó la institucionalidad. Los precios van a seguir subiendo en la medida en que tengamos concentración, 3 actores que definen la política energética de nuestro país, que tienen utilidad garantizada por ley, que ellos mismos financian el panel de expertos. Así van a seguir subiendo los precios. Sin embargo, pero muy breve, una persona acá se puede ir. Pero es un día si va a hablar, pero le damos la palabra a Karen y después habla usted. Lo que usted ha mencionado, si quiere calentar agua, estos son funcionarios del Senado. Casos concretos, pone un panel termosolar en el techo. Si quiere tener electricidad, pone celda fotovoltaica y la descuenta de su medidor. No se trata de ofrecer contratos más baratos para beneficio del capital. Se trata de que el Estado debe definir la matriz energética renovable, no convencional, para ofrecer las tarifas. Y las tarifas tienen que ser tarifas medias. No podemos seguir pagando nosotros, los usuarios, la tarifa más alta. Pero para el próximo periodo van a subir sí o sí. Pero claro, como dice el senador Horvath, obviamente, si seguimos con esto y no refundamos Chile con nuestro proyecto Toda la Moneda. Las tarifas y los costos de la energía van a continuar subiendo ineluctablemente. Las tarifas eléctricas lo hacen a un promedio de un 6% al año. Las rentabilidades de las eléctricas por sobre ese 6%.
debemos, y lo tenemos en nuestra propuesta, hay que cambiar las reglas del juego de los mercados energéticos y eléctricos en particular. Con la opacidad, la falta de transparencia, ninguna de las soluciones que nosotros estamos tirando a la mesa van a permitir que las tarifas no castiguen los presupuestos familiares y de la pyme. Muchas gracias. Se acabó entonces, le agradecemos a todos que nos hayan acompañado en este foro Energía Presidencial en CNN Chile. Hemos querido abrir esta discusión para que todos puedan plantear sus propuestas. Votar. Pero la Por supuesto, No sabemos por quién que se se demandó votar. informen y que voten. Muchas Muchas gracias por haber participado en este foro de energía presidencial, que salamos con muchísima energía aquí en CNN Chile. Buenas noches. Energía Presidencial, foro final.